Bienvenidos a todos a mi nuevo modo trayectoria, en el cual seguiremos los pasos de un piloto de carreras yendo por las categorías inferiores del automovilismo, pasando por diferentes categorías especiales hasta llegar a nuestra meta final, la Fórmula 1, y conseguir la ansiada corona de la categoría reina. Espero que lo podáis disfrutar. Pues sí, bienvenidos a todos a mi nuevo modo trayectoria, en el cual vamos a usar este juego de Android, Ultimate Racing 2D. En este caso sería la secuela de ese juego. Hay que poner el 2 también. Es un juego que yo ya jugué en el pasado, jugué a la precuela de este juego. La verdad es que estaba muy bien, tenía su dificultad, tenía sus circuitos reales, sus pilotos reales, los coches. Y tenía ganas de hacer un modo trayectoria de este juego. Sobre todo ahora que lo han ampliado, ahora tiene muchas más cosas, incluido también un modo multijugador que algún día probaremos. Y es que estoy de hecho en algún campeonato, de hecho veis, hay lobbies activos ahora mismo y funciona muy bien. Pero por ahora vamos a lo que nos interesa. Modo carrera. Os encantan cuando los youtubers hacen modo trayectoria, pero tienen que hacerlo directamente empezando por Fórmula 1 o como mucho en Fórmula 2 en el caso de algunos juegos de Codemasters últimamente. Pero nosotros nos vamos a ir al modo trayectoria. 10 temporadas, ¿por qué no? Que se le puede dar incluso más. Teniendo en cuenta lo que vamos a gastar, yo creo que con 10 sobra. Vamos a poner mejoras activadas. No me lo esperaba. Promociones incluso. O sea, esto está muy currado. Está muy currado. Y aquí es donde quería ir yo. Un amplio abanico de categorías por las que podemos empezar. Desde kart, Fórmula C, que se parece mucho al Fórmula B de iRacing, lo cual sería nuestro Fórmula 3, vamos a decir. O podría ser incluso el Fórmula 4 español, quién sabe. Fórmula B, 300 km por hora máximo, eso ya tiene mejor pinta. Fórmula 2. Fórmula A, objetivo final. Pero hay cosas por las que quiero pasar antes. Está Fórmula Speedway, IndyCar, prototipos, GTs, en coches más retro, en diferentes tipos de GT, de campeonatos de resistencia. Aquí algunos también absurdos, pero eso no nos vamos a centrar. Fórmula eSport son coches en los cuales todos tienen el mismo rendimiento, pero eso es más lo que sería lo que jugarían los pilotos en la pandemia. Fórmula Speedway otra vez, esta vez con 370 km por hora de velocidad máxima. Eso sería para los óvalos. Fórmula Volt. Eso es Fórmula E. Increíble. Increíble. Nosotros vamos a empezar, obviamente, desde el principio. Go-Kart es rarísimo. Y aparte, digamos que ni siquiera empezamos en Go-Kart, porque Go-Kart sería algo más lo que vas un fin de semana a estar media hora corriendo. Vamos a Superkart. Vale, tenemos que elegir equipo. Dependiendo de cuál elijamos, tenemos ciertos requisitos. Vamos a irnos a lo que sería el equivalente a McLaren, Energy Racing. El negro Turbo Motorsport es Mercedes, Bullet Racing Red Bull. Vamos a irnos a McLaren, que nos piden novenos o mejores y hay mejoras. Así que le vamos a dar a Preset Tracks. Vamos a hacer 3 circuitos hoy y 3 el siguiente episodio. Después os iré trayendo los episodios más individualmente, pero por ahora las carreras van a ser de muy pocas vueltas y con una vuelta de quali. O sea, no tiene sentido que hagamos otra cosa. Número de vueltas 5, clasificación una vuelta, dificultad 100%. Hay que ir a lo grande. Para kart sí que no vamos a poner lluvia, lo incluiremos en los siguientes episodios. Y ya está. Adelante, primer circuito de Argentina. Creo que están basados en circuitos reales, y lo digo porque circuitos de Fórmula 1 sí que están, y varios. Entonces no sé si de karting también tendrán algún sentido. Este circuito lo he corrido, pero no me acuerdo mucho. Vamos a ver si... Vale, empieza
Vale, nos hemos salido, eso nos va a quitar un montón de tiempo, no vamos bien. Wow, cómo se nota que es la primera vez. Claro, es que no he practicado con el Superkart antes de empezar. He querido empezar, digamos, como real. Y el resultado... últimos. No hay otra manera de decirlo. Últimos. He cometido muchos errores, también es verdad. Y estamos pegados al resto de pilotos. Así que no es nada de que preocuparse. Lo único es que no sé cómo se oirán los motores. Yo lo tengo muy flojo, pero es que tampoco sabía si se iba a oír mi voz, así que lo corrijo para el próximo vídeo si se escucha flojo. Vale, estos serían los equivalentes a los hash. No podemos seguir luchando por aquí, tenemos que avanzar posiciones como sea. La Academia de McLaren de jóvenes pilotos no me ha girado, no sé por qué. Vuelta 2. La Academia de Jóvenes Pilotos de McLaren nos va a echar inmediatamente. Bueno, en realidad nos pedían novenos o mejor en el campeonato, así que esto se va a reflejar en Charles Leclerc, que sería Celeroy. Los nombres no están exactos, no sé si es por temas de copyright y tal, pero están, digamos, adaptados a lo que sería... para que al menos entiendas qué piloto es. Pues el McLaren, el Ferrari está súper detrás también. Avanzamos posiciones, las volvemos a perder. Es que es dificilísimo adelantar aquí. Wow. Vale. Vuelta 4. Sin el tráfico podríamos haber sido mucho más rápido, pero es que toman el interior de esa curva, entonces protegen muy bien. Yuki Matsuda. Vamos, no. Vale, la primera carrera ha sido terrible. Aunque hay que decir que nuestro compañero también 12. Así que tenemos que mejorar ambos. Porque McLaren séptimo, madre mía. Pero bueno, no hay nada, no hay tiempo que perder. Segundo circuito. Duckling Circuit. De hecho no pone ni bandera. Vamos a ver si se nos... ¡Wow! Ay, la forma más rara que tiene. Claro, es que es experimentar. Esto no vale. O sea, cuando vayamos avanzando categorías, me iré conociendo los circuitos. Pero ahora mismo... Oh, adiós. No. No sabía que eso se podía mover. Ahora mismo no me conozco nada de esto. Bueno, últimos, pero esta vez clarísimamente. No, 17. Vale. Pues me he quedado con un volardo, o sea... Me transmite buenas sensaciones si hemos acabado tan detrás, habiendo hecho una vuelta horrible. La pregunta es, ¿la IA tirará los volardos? Bueno, eso ya lo... Bueno, sí, Albon se ha llevado el que yo he tocado un poco. Vale, eso sería Renault, Pierre Gasly y Esteban Ocon. Delante nuestro. Por algún motivo ponen a Sauber como lila, cuando eso tendría más sentido de si hubieran cogido Racing Point del pasado o algo. Ahí está el volardo. Muy difícil de controlar esto. Por el interior de Valtteri. Se han llevado otro volardo, sí. Vale, nos metemos. Tenemos la posición. Nos vamos con Lance Stroll. Los nombres, a ver, los nombres tienen sentido los que son para identificar al piloto. Por ejemplo, está Lance y delante Fernando, los equipos, todo. Lo cual le añade un poco plus.
Y además, si pagas cierta cantidad de... Ay. Con el volardo otra vez. Si pagas algo, creo que puedes incluso editar los nombres y más cosas, pero... Por ahora... Vamos a tener que cambiarle un poco los nombres a los pilotos. Es que Piastri tampoco lo está haciendo tan bien. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos un coche más rápido que... Estoy hablando como si fuera Fórmula 1, pero bueno. Lance y Fernando deberían ir más lento que nosotros. Bueno. 10ª posición en un circuito que no conocíamos. Vamos mejorando poco a poco, pero la 9ª posición se nos sigue alejando un poco más. Y nos vamos al último circuito de hoy. Estonia. Piloto de gran... país de gran tradición automovilística. La verdad es que no tengo ni idea. Sí que es cierto que aquí desbloquear todos los monoplazas es horrible. Pero una vez que lo consigues, porque te cuesta horrores, tienes que... Cuestan cierta cantidad de monedas y algunos circuitos también. Y es un poco, yo diría, pesado. Porque para alguien que se descarga el juego quiere tener... Sí que es cierto que quiere esforzarse por tenerlo todo. Pero una cosa es esforzarse y otra cosa es dedicarle a este juego más tiempo del normal. Entonces... Vale, seguimos mejorando poco a poco, pero a casi un segundo de Piastri en clasificación. Y la vuelta no ha sido mala, eso me preocupa. Bueno, adelantamos a Yuki. No vamos a poder con Esteban. No, me he pasado... Wow, ahí Daniel me ha tirado, pero vamos, a más no poder. Y lo tenemos... Venga. Aquí son las diferentes academias. La academia de jóvenes pilotos de Renault, la academia de McLaren a la que estamos nosotros y... La cual, como no pasemos rápido a las categorías superiores donde me conozco los circuitos y sé manejarlos mejor, nos van a echar a patadas. Y me acabo de acordar que no hemos usado ninguna de las mejoras. Teníamos mejoras disponibles y no la hemos usado. No sé cuántas monedas necesitas por cada mejora. No sé si siquiera nos las podíamos permitir con nuestros malos resultados. Pero el simple hecho de que no lo haya ni buscado, creo que nos... Ahora no... Ay, qué mal. Porque eso al final para el campeonato nos va a hacer mucho daño. Pues necesitamos el kart super mejorado para los últimos 3 circuitos en el próximo episodio. Wow, ahí el punto de colisión de ese muro es horrible. Es mucho más de lo que visualmente se ve. Tenemos que adelantar a Pierre Gasly. Vamos. Wow. Ahí muy bien, muy bien. Por el interior no puedo. Por el exterior. Rebufo. ¡Ay! Por muy poco. Pero por primera vez delante de nuestro compañero. Cada carrera la hemos hecho mejor que la anterior. Y estamos a 9 puntos de la 9ª posición. Con 106.000 puntos, eso sí. 106.000 euros. Bueno. Es difícil. Por ahora lo vamos a dejar aquí, pero antes me tengo que acordar, porque tenemos que remontar. Tenemos que remontar claramente. Ahora sí. Coche. 140.000 euros. Vale, velocidad punta, grip y aceleración. Aceleración tenemos bastante. Nos falta bastante velocidad punta, pero el grip es más barato. ¿Qué mejoramos como último? Vale.
tenemos un kart con un poquito más de velocidad y de aceleración y con mucho más grip. Para la próxima vez. Es que yo no sé cómo no hemos hecho esto antes. Pero bueno. Es lo que hay. De todos modos, espero que os haya gustado, que le deis el apoyo a la serie. Por ahora entiendo que sea muy aburrido. Pero cuando empecemos a desbloquear los monoplazas, es que quiero hacerlo real. Quiero hacer como un modo trayectoria que tuviera sentido ponerlo en Wikipedia. Que tú buscas, por ejemplo, Fernando Alonso en Wikipedia y te sale resultados de karting, resultados de la Euro Open by Nissan, resultados de la Fórmula 3000. Abajo te salen las tablas esas con cada carrera, la posición en la que ha acabado, el color, si ha acabado en puntos verde, si no ha acabado en puntos azul oscuro. Todo eso que se puede hacer conmigo. Y por ahora hemos tenido un inicio un tanto difícil. Pero hemos mejorado de carrera en carrera. Y ahora con un kart más fuerte hay que alcanzar a Lance como sea. A Lance, a Valtteri, incluso a Fernando tendríamos posibilidad. El problema es si no acabamos dentro de esos 9 primeros, si tendríamos que repetir temporada en kart. Porque esto ¿qué es? El campeonato internacional de karts va a ser difícil. Espero que me podáis acompañar durante toda mi trayectoria y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.